Andrés, su hermano, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo el menor, Simón el cananita, el celote, ¿cómo se llamaba el celote? Simón es ese, Simón el cananita o Simón el celote. La semana pasada vimos al apóstol de los 3 nombres, que es Tadeo, Lebeo o Judas, ¿verdad? Y hoy, pues el otro Judas, Judas Iscariote. Bueno, vemos su importancia. ¿Cuál es la importancia de este apóstol? Pues pasó a la historia y es recordado a causa de ¿qué? De la traición. Es recordado por su traición. Y bueno, esta es una de las agravantes que señala la ley penal en cuanto a los delitos. Uno puede cometer cualquier delito, a veces puede ser un delito imprudencial, un accidente, hay delitos de hacer y de no hacer, pero son las agravantes, cuando hay alevosía, premeditación, ventaja y traición. Esas son las 4 agravantes del delito. Esto es, lo hacen aún más grande. Cuando tú estás pensando, meditando cómo vas a hacer esa fechoría, ahí está la premeditación. La alevosía, pues es intentar sacar ventaja. Premeditación, alevosía, perdón, ventaja es esa otra, que te afianzas de una capacidad superior o que tomas por sorpresa a la persona. Y la traición, pues es que simplemente la persona a la cual o la acción que vas a realizar, nadie lo espera de ti. Pones una buena cara por mucho tiempo y de repente pues das el golpe. Te ganas la confianza incluso y haces muchas cosas de manera fingida con tal de lograr el propósito. Y bueno, ahí vemos que en todos estos aspectos pues hay una maldad agravada, como se viene diciendo, ¿verdad? No solo es la maldad de hacer las cosas, sino el cómo se hicieron y lo que implicó. Pasó a la historia este apóstol por este aspecto de la traición. Su origen y trabajo, no se nos menciona acerca de su trabajo. Acerca de su origen se menciona por su nombre. Iscariote viene de la palabra hebrea Ish-Keriot. Keriot es una región de ahí de la tierra de Judea. Ish es la palabra hebrea para designar varón o decir el hombre de Keriot, el varón de Keriot, de la región de Keriot. Con esto podemos notar que entonces él no era Galileo. Recordemos que el resto de los apóstoles, o al menos la mayoría, sí eran de la región de Galilea, y lo más probable es que se conocían. Había unos muy cercanos que se conocían entre sí, 6 o 7 apóstoles, y otros que también eran de esa región, que al menos los ubicaban visualmente, pero a este Judas pues ni eran cercanos ni lo ubicaban familiarmente, por lo cual pues también eso le ayudó para pasar un tanto desapercibido. Como no conocían tanto de su historia, pudo contarles una, es que yo vivo allá, es que yo hago esto, yo hago lo otro, y pues no hubo quizá oportunidad de corroborarlo, y entonces los engañó, no solo al Señor Jesús, sino también a los demás apóstoles. Algunos han señalado que esta palabra también puede derivarse, Iscariot, puede derivarse de la palabra sicario, y algunos lo han asociado al grupo que provenía de los celotes, esto es, los que eran fieles patriotas del judaísmo y que cargaban, ¿se acuerdan qué cargaban? Un puñal o una espada corta con la cual asesinaban secretamente a los romanos o a personas pues que estaban en contra de su movimiento. Algunos han pensado que era de ese movimiento y bueno, se unió a Jesús creyendo que él iba a ir en contra de los romanos. Algunos han dicho que sí, tenía razones y motivos políticos para unirse al Señor Jesús.
Inciso C, su primer encuentro con Jesús no se menciona. No hay un llamado directo, no hay un encuentro definitivo o determinante como sí lo hay con otros apóstoles, pero es cierto que en algún punto lo escuchó predicar y se unió al grupo. Recordemos que el Señor Jesús movía masas y había gente siguiéndolo, pero en cierto momento muchos se decepcionaron. Muchos ya no creyeron cuando le dicen ahí en Juan 6, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice el Señor, bueno, es lo que hay, no buscaban esto, pues sigan su camino, y muchos en ese tiempo dejaron de seguirlo. Algunos otros permanecieron, entre ellos Judas. Lo que sí es cierto es que el Señor oró toda la noche y lo llamó específicamente a él por nombre para que estuviera con él y para enviarlo a predicar. Su familia, bueno, solo menciona la Escritura que es hijo de un tal Simón. Es hijo de Simón. Y por último, su frecuencia. AM o FM, no se crean, esa no. Su frecuencia, esto es con qué repetición aparece en la Escritura. Bueno, aparece al menos en 3 ocasiones. Cuando es nombrado en la lista de los apóstoles, cuando protagoniza ahí un diálogo con la escena de la mujer que derrama perfume sobre los pies de Cristo, que lo acabamos de leer, y también pues en la escena de la traición, todo lo que conlleva desde la cena hasta que entrega al maestro y después cómo terminó ahorcado. Esa es a manera de introducción, y bueno, ya como punto 1 de este bosquejo hemos puesto así, sin tapujos, sin querer ocultar la historia, pues el apóstol hipócrita. El apóstol hipócrita. Esta palabra hipócrita quiere decir actor. Representa a aquellos que se ponen una máscara pretendiendo representar a una persona o a una actitud, pero por dentro son otros. En el teatro griego y romano, bueno, están esas máscaras donde estaban muy felices, pero tal vez la persona por dentro había pasado tragedias o estaba mal, pero él tenía que actuar esa interpretación. También podía ser lo contrario, una cara enojada, molesta o triste en esa máscara, pero por dentro ser personas muy amables. Ese es el trabajo del actor. Y en este caso, pues el hipócrita muestra una cara que no es realmente la suya, sino da una apariencia. Y bueno, como lo mencionamos hace rato, este apóstol no pasó desapercibido, sino que es recordado por esa tradición, aunque en el momento en que estuvo conviviendo con los apóstoles y con Jesús, pues las apariencias sí los engañaron. Sí tuvo apariencia de estar comprometido con el grupo. No se menciona que cuando el Señor los manda a predicar, que él haya dicho, no, yo no voy, o mejor voy con los romanos, o mejor voy con los sacerdotes. Lo más probable es que también haya visto los milagros del Señor Jesús, también cuando los envió a él, el poder de Dios incluso sobre él o sobre el compañero con el cual fue enviado. Y bueno, eso es lo que también deja gran duda, ¿verdad? Un misterio de cómo puede suceder ese tipo de cosas. Si las personas no son de Dios, ¿por qué pueden incluso experimentar bendiciones y en apariencia una felicidad, una prosperidad incluso en el Señor? Muy bien, vayamos a nuestro pasaje que leímos hace ratito en Juan capítulo 12. Nos quedaremos ahí para analizar la historia y veremos por qué la Escritura pues nos deja ver que este hombre era un hipócrita, era un traidor. Porque este hombre estuvo con Jesús, pero tenía
motivaciones y deseos contrarios a los planes del Señor. Juan capítulo 12, versículos 1 y 2, dice así: ¿dice este pasaje? Sí. Yo estaba en otro versículo, disculpen. Juan 12, 1 y 2. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Cabe mencionar que aquí, pues, no está en su casa, como en otra ocasión sí fue directamente a visitarlos. Y ustedes pueden recordar que también en esa escena se encuentran a los tres, ¿verdad? Lázaro, María y Marta, que incluso en esa escena también Marta se ve sirviendo y se ve preocupada, diciendo: hay mucha gente, hay poca comida, hay alguna parte que no hay sillas o no están todos bien, hay que servirlos. Y cuando voltea y ve a su hermana ahí acomodada en la primera fila de la butaca, escuchando al Señor, pues se molesta, ¿verdad? Esta era una familia, los tres eran hermanos, eran conocidos del Señor Jesús, había esa confianza. Y bueno, se les ve en estos tres encuentros, en esa primera visita que hace a su casa, después cuando muere Lázaro y cuando el Señor lo resucita, y aquí en esta cena que es ofrecida en honor a Lázaro, quien había resucitado. Entonces cabe mencionar que Marta está ahí sirviendo, y recordamos pues su agrado por el servicio. Esta hermana sin duda es recordada por el servicio que presta al Señor Jesús. Versículo 3. Entonces María, ahí entra en escena la tercer miembro de esta familia, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Cabe mencionar 3 encuentros de María, de esta María con Jesús, y acompáñenme a Lucas 10, 38. Lucas 10, 38 y 39. Está hablando de Jesús y los discípulos. Lucas 10, 38 y 39 dice así: mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, Betania, sabemos que es ahí, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los ¿qué? A los pies del Señor escuchaba su palabra. Mantén esa imagen. Sentada a los pies de Jesús, recibía su palabra. Siguiente texto, Juan 11, 31. Juan 11, 31 y 32. Esta es la escena donde Lázaro muere. Le envían un mensajero a Jesús para avisarle, primero, que está enfermo, y Jesús va a visitarlo. Y ya cuando llega, Lázaro ya murió. Juan 11, 31 y 32 dice así: entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó ¿a dónde? A sus pies, diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Segundo acto, María
a los pies de Jesús. Tercer acto, Juan 12:3, nuestro texto. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió ¿qué? Los pies del Señor Jesús y se los secó con los cabellos. ¿Qué nos dice esto acerca de María? Una mujer puesta a los pies de Jesús para escuchar su palabra, para suplicarle y bueno, en este caso, para ungir sus pies y bueno, con angustia, con llanto, con tal vez con desesperación o con gozo y alegría de que el Señor estaba ahí. Y bueno, algunos podemos confundir ese pasaje con otro en donde se menciona claramente que la mujer que hace eso era una mujer pecadora. No se menciona el nombre de María, se menciona otra casa, aunque coinciden muchos datos. Se dice que el dueño de la casa era Simón, el fariseo, o Simón, el leproso, que probablemente era el mismo, que antes era leproso y había sido sanado, y una mujer llega y hace exactamente esta escena, pero pues queda también como pues un misterio si es o no es. No sabemos. Mateo y Marcos sí narran esa escena, no dicen su nombre. Juan sí dice su nombre, pero es Lucas el que señala incluso que esa mujer que se acerca era muy pecadora y que bueno, estaba en un acto de reivindicación o rogando por perdón. Yo en lo personal podría pensar que sí, se trata de la misma María. Y bueno, como lo hemos visto también precisamente en la lección del viernes del estudio, cuando Dios restaura, cuando Dios nos regresa al camino, pues hay llanto, hay angustia, hay desesperación. El hijo pródigo regresando al padre y sabe que es su padre, pero busca el perdón, pero no sabe hasta qué punto la relación vuelve a ser igual. Y bueno, ahí podemos pensar tal vez que esta María se sentía así, aunque tampoco me agrada mucho compararla ahí, porque al decir que era una mujer pecadora, se entiende que era una mujer quizá adúltera o prostituta dedicada a la mala vida. Por esa parte sí nos debemos detener porque pues la asociamos con la hermana de Lázaro y Marta, que también la habían recibido a su hogar y estaba muy atenta a la palabra. No lo sabemos, que el Señor un día nos conceda pues saber la verdad sobre ese pasaje, pero mientras es un misterio para nosotros. Mientras tenemos que tomar lo que hay en la Escritura, lo que dice aquí el texto, y nos dice que María tomó este perfume de gran precio, dice ahí unos 300 gramos, ni siquiera era medio litro, más o menos el equivalente a pues un refresco de esos de botella, de vidrio, que acostumbramos tomar en las taquerías, ¿verdad? Más o menos de esa cantidad, pero dice aquí que el precio era de 300 denarios, lo va a decir más adelante y el que lo dice es Judas. Ahora, versículo 4, ahí entra en acción este personaje. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dijo. Ahí tenemos que hacernos una pregunta. ¿Quién es? Bueno, el texto nos está diciendo es Judas, de apellido Iscariote, ya dijimos que era el varón de Queriot, o un sicario, uno de los discípulos. Y ya con una nota, pues una vez sabiendo la historia de este Judas, es precisamente el que lo iba a entregar. Aquí el Evangelio de Juan lo identifica con los 12, uno de aquellos que el Señor designó para enviarlos a evangelizar. Y también señala que más tarde sería el que iba a realizar el acto más vil de todos, vender al Hijo de Dios
por unas monedas. ¿Qué dijo? Esa es la siguiente pregunta. ¿Qué dijo Judas? Versículo 5. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Cabe resaltar el tono en que lo pregunta. Es como un tono de indignación, como si le pareciera un desperdicio. Ahora, con eso podemos notar que pues él sabe de precios, sabe de costos. Si yo no sé absolutamente nada de cuánto vale un perfume ni de qué marca es, pues a mí me dará igual si lo están ungiendo para jugar unos niños aquí afuera, o si alguien se está lavando las manos con él, o si alguien lo tira al desagüe. Yo digo, bueno, pues va a recuperar la botellita de vidrio porque ahí va a poner algo, ¿no? Y eso que tiene adentro, pues no sé ni me importa cuánto vale. Pero lo que podemos notar aquí es que él quizás sí sabía del comercio, quizás se daba sus vueltas por Liverpool, Palacio de Hierro y todas esas tiendas, y sabía cuánto costaban las cosas, porque tal vez en su ansiedad quizás encontraba algo por ahí y uña señora se lo haya dado tal vez, y entonces pudiera venderlo para quedarse con ese precio y estar atento de recibir pues una ganancia pues remunerable, ¿verdad? De acuerdo al costo. Esto señala pues una pericia, un conocimiento del valor de las cosas. Y bueno, el costo que dice ahí es 300 denarios. El denario era pues la unidad, por decirlo así, el salario mínimo de esa época. Era lo que se le pagaba a un jornalero, un denario al día. 300 denarios pues era la jornada de 300 días de trabajo. Si le descontamos el día de descanso, pues es el equivalente a un año de salario. Imagínate que tu esposa te diga, ¿me compras ese perfume que cuesta lo que tú ganas en un año? ¿Qué respondemos, verdad? Estamos en aprietos. con Rockefeller. Bueno, pero igual un perfume que valga un año del salario de Rockefeller, bueno, sería muchísimo, ¿verdad? Es algo exagerado, pero nos deja ver que pues había cosas que valían mucho. ¿Por qué valía mucho? Porque era de nardo puro. El nardo era una planta que solo crecía a gran altura y en específico en los Himalaya. Entonces había que subir unos 3,000 metros de altura en las montañas nevadas y arrancar esa plantita y traerla y hacer ahí una esencia y producir ese perfume. Pues costaba incluso el riesgo humano de ir y tal vez no bajar de la montaña, y también pues el costo, ¿verdad?, de prepararlo. También en el otro pasaje se señala que estaba almacenado en alabastro. Este era un tipo de mármol de mucho valor, y bueno, si tú guardas agua simple ahí, pues bueno, ¿verdad? Pero tendría que ser, el envase va de acuerdo al contenido. Si guardas algo muy valioso en papel, no corresponde. Guardas algo muy valioso en algo de gran valor o de gran hermosura también, de gran diseño. Entonces lo uno y lo otro se estaban guardando y tenían tanto valor ambas cosas. Aquí nos salta a la mente la pregunta, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios, una muy buena cantidad, y además ya encontró un destinatario? ¿Y por qué no se le dio a los pobres? Y dirían algunos, sí, a los pobres que viven en mi casa. ¿Verdad? ¿Por qué no se le da a los pobres? Yo conozco unos, vivo con ellos. Si quieren yo se los llevo, ¿no? Les ahorro el viaje. Quizá Judas estaba ahí interesado en, bueno, no, que entre aquí a la bolsa. Nos va a decir el versículo siguiente la razón, ¿verdad? Dice versículo 6, pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón
y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Él, por este dato, nos deja ver que él tenía la bolsa donde guardaban el dinero, esas ofrendas que daban personas que apoyaban el ministerio de Jesús y les ofrendaban pues para que tuvieran dónde dormir, qué comer y pues para los viajes relacionados con el ministerio. Pero pues él podía hacer algunas trampas y de hecho las hacía. ¿Cuánto dices que para los pobres? 300 denarios. Bueno, vamos a decirle aquí que son 250 y los otros 50 para gastos de administración. O sea, para mí, ¿verdad? Entonces sustraía secretamente pues de esa bolsa. Juan, el evangelista que está escribiendo aquí, pues desenmascara a Judas, haciendo la mención que él no era que se preocupara por los pobres y su intención no era acabar con la pobreza, sino que él estaba interesado en que ese dinero pasara por sus manos para poder despacharse y después, pues sí, ayudar o hacer lo que el Señor Jesús decidiera. ¿Será cierto aquel dicho que dice, en arca abierta hasta el más justo peca? Podríamos pensar que sí, que a lo mejor Judas era un hombre de bien, nunca había ejercitado el robo hasta que le tocó administrar la bolsa del dinero. Y bueno, tenía ahí dinero, había necesidad, había cosas. Bueno, voy a hacer un préstamo y luego lo devuelvo. Y hasta ponía ahí un papelito, ¿verdad? Tomé 10 pesitos. Y bueno, ya después la bolsa estaba llena de papelitos, ¿no? Y el dinero, ahí está, pero en pagarés. No sabemos si el hecho de tener en sus manos el dinero y tener la disposición y que la primera vez que lo hizo nadie se dio cuenta y eso lo llevó a seguirlo haciendo, puede ser. O también lo otro puede ser es que ya era un ladrón y pues casualmente le tocó administrar la bolsa del dinero del Señor Jesús y continuó haciendo esa labor de ladrón. Es difícil de determinar qué sucedió primero. Lo que sí, pues es que el amor al dinero es raíz de todos los males, dice la Escritura, y que el dinero sí es una tentación, pues que le causa, pues podríamos decir que a todos, al menos pasa por tu mente tomar algo. Tienes que refrenarte y decir, no, no es mío, no me pertenece. ¿Es dinero fácil? Sí, pero no. No, no y no. Es una tentación el dinero, sobre todo cuando hay necesidad. Probablemente él tenía alguna necesidad. Probablemente esa necesidad lo haya acercado al Señor Jesús y pues le llega una bolsa con dinero que están ofrendando. Puede ser que le haya causado gran tentación. Ahora, como hemos señalado, y recuerdo este sermón que dimos de Mateo 7, cuando hablaba el Señor Jesús sobre juzgar a los demás, normalmente juzgamos en los demás lo que hay en nosotros mismos. Vemos la crítica en otras personas, pero lo vemos porque existe ese problema en nosotros. Y aquí él se está incluso indignando. ¿Por qué alguien puede desperdiciar ese perfume que se pudo invertir en otra cosa? Pero lo más probable es que él era igual. Quizá él ya venía de una vida de excesos. Quizá él no escatimaba en gastar en sus propios vicios, pero sí ve que están tirando un perfume y a él le molesta. ¿Por qué? Porque él quisiera estar gastando ese dinero en lo que a él sí le gusta y le conviene, pero no en lo que otras personas hacen. Y hay personas así, personas que no escatiman en sus parrandas, en comprar licor, en contratar músicos, en llevar prostitutas, pero que no se atreva a su esposa a pedirle para la colegiatura de los niños, porque entonces sí dice, esto es un robo.
Es una exageración, ¿cómo voy a gastar tanto dinero en esa colegiatura? Pero, ¿qué tal la parranda, verdad? ¿Qué tal esos gastos que sí realizaste y nadie te dijo nada o no, no pediste permiso y no te importó hacer esa clase de gastos? Así es la hipocresía. La hipocresía puede detectar en otros algo que en primera instancia lo quieres cubrir. Quieres cubrir con ese sentido de indignación. ¿Cómo? ¿Cómo hicieron esto si se debió haber ayudado a los pobres? ¿Tú ayudas a los pobres? Bueno, no. Y cuando has robado para ayudar a los pobres, como Robin Hood. Bueno, no. Entonces, esa es la hipocresía, indignarse y quejarse también de lo que otros hacen y tú estás haciendo también exactamente lo mismo. Aunque hay actores muy buenos que hacen muy bien el trabajo de aparentar. Veamos versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, Juan 12, versículos 7 y 8. Entonces Jesús dijo, déjala, le está diciendo a Judas, déjala en paz, podemos entender. Deja que ella lo haga para que lo guarde para el día de mi sepultura. Esto es, me va a ungir por anticipado. Ya estoy a pocos días de morir, así que ese perfume probablemente inundó el aroma de toda la casa y probablemente iba a permanecer incluso cuando el Señor estuviera ahí en la cruz y cuando estuviera sepultado. Y además les dice, bueno, te preocupas tanto por los pobres, pues a los pobres siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Esta pues confrontación pues es simple, déjala. No se puso a pelear, no rebatió sus argumentos, le dijo, déjala que ella haga lo que quiera. Total, es su perfume, es su dinero y ella lo quiere gastar aquí, déjala. ¿Quieres ayudar a los pobres? Pues ya habrá oportunidad en otro momento. Yo ya no voy a estar y ahí quiero ver que sí estés ayudando a los pobres. Podemos también hacernos una pregunta. Ya dijimos, ¿quién es este Judas? ¿Qué dijo? Pero la porción siguiente de la lectura bíblica apunta a lo que hizo después. Juan, en este pasaje, si ustedes siguen leyendo el capítulo 13, 14, 15 y 16, nos habla acerca de lo que acontece ya propiamente en la cena, en la última cena. Esta escena de Lázaro, bueno, acontece y después pasan los días y Juan se centra en lo que va pasando con el Señor Jesús y cómo busca un lugar para tomar la cena y toma la cena con los discípulos. Lo que narra Mateo, por ejemplo, es que ahí en el texto de Mateo 26, 14 al 16, nos habla como si fuera algo inmediato, porque también Mateo habla del hecho de este Lázaro que es ungido en Betania, Mateo 26, del 6 en adelante, y en Mateo 26, 14 al 16, lo dice así, entonces uno de los 12, como si en esa cena en honor a Lázaro, pues él se hubiera indignado tanto que dijo, me voy, y podríamos pensar que salió y fue a buscar a los principales sacerdotes. Dice Mateo 26, 14, entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo,
¿qué están dispuestos a darme para que yo entregue a Jesús? Y ellos le pesaron 30 monedas de plata, equivalente a 30 ciclos, 432 gramos. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregar a Jesús. Así como los otros apóstoles estaban buscando y haciendo los preparativos para la cena, él estaba buscando la ocasión y los preparativos para entregar al maestro a aquellos que le habían pagado para hacerlo. Parece que esto fue inmediato. Salió y negoció con los sacerdotes. Y ahora nos meteremos a ver propiamente la traición de Judas. En dos pasajes se menciona que Satanás es el que obra en el corazón de Judas. Acompáñenme a Lucas 22, versículo 3. Lucas 22, versículo 3. Dice así: Lucas 22, 3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenece al número de los 12 apóstoles. También Juan 13, 2, muy cerca del pasaje que estábamos analizando. Juan 13, 2 nos dice lo siguiente: y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. Vemos que la traición pues es obra de Satanás. Vemos que el proceder de Judas es una obra de Satanás actuando en el corazón de Judas. También en ese mismo pasaje de Juan 13, versículos 10 y 11, vemos lo siguiente. Dice Juan 13, 10. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse. Ahí recordemos que para comenzar la cena les lavó los pies. Entonces pasa ahí con Pedro y Pedro no quería que le lavaran los pies. Y Jesús le tiene que decir: tengo que hacer esto para que tengas parte conmigo. Bueno, ya después Pedro quería que lo bañaran todo, ¿no? Completo. Y dice aquí Jesús: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, haciendo una mención a la salvación. Pero los pies, pues en nuestro continuo caminar, se ensucian y hay que limpiarlos por medio de la confesión, el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y dice aquí, el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no todos están limpios. El Señor Jesús sabe que ahí, en ese grupo de los 12, les lavó los pies y le menciona a Pedro que él al menos está lavado, es salvo, pero necesita limpieza de sus pies. Y les reconoce que no todos están limpios, porque hay uno que no es de él, no pertenece a él y lo va a traicionar. Siguiendo en ese mismo pasaje, en el 18, Juan 13, 18 menciona: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Está hablando de que alguien de los que están ahí lo va a traicionar, se ha levantado contra él y levantó su talón o su calcañar como un traidor. Siguiente pasaje ahí mismo en el 21. Los discípulos, 21. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo:
en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Ya abiertamente lo está diciendo a todos los discípulos, uno de ustedes me entregará. Y es cuando comienzan todos a hacerse la pregunta, ¿seré yo, maestro? Empiezan a investigar y es Juan el que le termina preguntando más de cerca. Y en el versículo 26 dice así, entonces Jesús respondió, es a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Dice versículo 27, y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ahí parece que hay conversaciones de Jesús muy cercanas. Por un lado le dice a Juan, que le está preguntando quién es, y le dice, es el que le voy a dar el pan mojado. Y a lo mejor Judas ya le había dicho, ¿me pasas el pan? Con gusto, es el del pan. Moja el pan y se lo da. Y después le dice a él cuando se acerca, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y los demás quizá no sabían a qué se refería y dice ahí que probablemente, versículo 28, pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Ahí vemos cómo Judas ya sale y la última parte de la cena, lo que conocemos como la cena del Señor, la comunión del Señor, donde simboliza el nuevo pacto, Él ya no estuvo ahí, lo cual también nos deja una enseñanza acerca de que los que participan de la cena, de la Santa Cena, son necesariamente los creyentes. Nosotros aquí pues no acostumbramos a hacer eso. Los no creyentes esperen afuera, ahí les damos un mensaje, lo que hagan de hacer, háganlo más pronto. Y salen, no hacemos esa clase de mensaje. Animamos a que solo los creyentes participen de la cena, porque, como dice también en Primera de Corintios, el que la come indignamente recibe juicio. Jesús sacó intencionalmente a Judas porque él no pertenecía a él, como decía el canto, ya pertenezco a Cristo, pues él no pertenecía a Cristo y fue sacado de esta cena. Mateo complementa también lo que el Señor dice en ese momento, en el capítulo 26, versículos 24 y 25. Disculpen que estamos para allá y para acá, pero así son los evangelios, se van complementando en algunas partes. Mateo 26, 24 y 25 son palabras del Señor Jesús hacia sus discípulos. Ya cuando, aún se parece ser que estaba Judas ahí. Dice versículo 24, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, pero hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, dijo, ¿acaso soy yo, Rabí? Tú lo has dicho, le contestó Jesús. Quizá en esa plática cercana cuando le da el bocado, también él pregunta, ¿acaso soy yo, maestro? Sí, tú lo has dicho. Y lo que has de hacer, hazlo pronto. Con esa apariencia de piedad, al preguntarlo quizá públicamente, como todos los demás, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? No sospecharon de él, pero cuando se acercó a Jesús, Jesús claramente le dijo, sí, tú lo has dicho. Y las palabras que están en Juan, pues ya, lo que hiciste, termínalo de hacer. Ve por los guardias y pues casi estoy seguro que ya sabía Judas a dónde ir, y si no, el Señor Jesús se lo pudo decir,
Terminando de esto, vamos a ir al huerto. Ya sabes dónde encontrarnos. Ahí nos vemos. Por si te faltaba algún dato, pues es el momento y tienes que hacerlo. Algunos han pensado que Judas ahí fue simplemente un títere de Dios para hacer la voluntad de Dios y entregar al Señor Jesús a la muerte, y algunos hasta lo tienen como un héroe, porque si Judas no hubiera entregado al Señor, no hubiera muerto, y tú y yo no seríamos salvos. Pero no es así. Había maldad en él. Claramente Satanás lo está llevando, lo está guiando, lo está incitando para hacer todo eso, pero en la providencia del Señor Jesús se está cumpliendo la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Se está cumpliendo la maldad que hay en su corazón por desquitarse de algo que no le haya parecido o de obtener precio. Ya no le quedaba otra cosa por vender, ya no había dinero en la bolsa. ¿Qué vamos a hacer? Pues vendo al Señor, lo voy a vender. Había maldad en su corazón, había avaricia, había corrupción. Ya estaba ahí, no es que Jesús la haya puesto cuando puso el bocado en su boca. Eso es también una doctrina fundamental. Dios no pone maldad en los seres humanos. Suficiente maldad existe en cada uno de nosotros. Lo que acontece, y dice la doctrina, es que el Señor quita su mano y entonces el ser humano se desenfrena. No somos tan malos como podríamos ser porque el Señor Jesús ha puesto su mano en nosotros. Y sabemos, nos ha evitado de hacer cosas que incluso en su momento hemos querido hacer. Pero Dios, como nuestro buen Padre, no nos ha soltado la cuerda. Nos tiene ahí. ¿A dónde vas? Tú eres mi hijo. Y a veces sí la suelta y permite que nos caigamos y que suframos la consecuencia de nuestros pecados y nos levanta y ¿ya viste qué se siente? Querías hacerlo, ándale, haz lo que quieras. Te caíste, te tropezaste. Ahora tienes que cargar las consecuencias de ese pecado, pero el Señor mantiene su mano ahí, su cuerda. Pero aquí con Judas la soltó por completo, como sucedió con Faraón también y como ha sucedido con tantas y tantas personas que simplemente Dios les dice, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Pero eso que ellos quieren también converge en la providencia y la voluntad de Dios, porque sí, Dios había determinado este acontecimiento. Ahora, regresando a nuestro texto, la cena pues siguió los últimos momentos del Señor Jesús, enseñando el nuevo pacto a los discípulos. Después salen ahí al huerto de Getsemaní, momentos de gran intensidad, de gran cercanía entre Cristo y los apóstoles, orando y teniendo esos últimos momentos, ya sin Judas. Y bueno, la escena siguiente que tenemos en cuanto a este apóstol es en Lucas 22, 47 y 48. Dice así, Lucas 22, 47 y 48. Mientras todavía estaba él hablando, está refiriéndose a Jesús, con sus discípulos, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Algunos han llegado a la conclusión de que tomó toda una cuadrilla de soldados y eran cerca de 600 hombres, armados hasta los dientes, que llegaron a prender a Jesús. Ahí se refiere a una gran multitud. Y bueno, él entra y ya había acordado con ellos que al que besara era el que iba a ser señalado. Dice versículo 48, pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué contradicción, ¿verdad?
con un acto de amor, de respeto, de solemnidad que representaba un beso. Y aquí nos dice el diccionario enciclopédico acerca de los besos, qué representan y qué simbolizan. En la antigüedad eran una expresión natural del afecto entre padres e hijos, entre hermanos y parientes. Expresaba cariño y respeto como entre un suegro y un yerno. El caso de Jacob y Labán, cuando se despiden, se dan un beso. También como parte de un ritual o una ceremonia, cuando Samuel besó a Saúl después de ungirlo como rey. También como el sello de una reconciliación entre David y su hijo Absalón. El beso servía como saludo y como despedida. También en la iglesia primitiva se acostumbraba a dar un beso de paz. Esto es como una muestra de concordia y reconciliación en la comunidad de creyentes que estaban dispuestos a participar en el culto y en la cena del Señor. Algo tan bello y tan hermoso, aquí Judas lo está desprestigiando y está dando un beso todavía con esa apariencia. Señor, te doy un beso de paz, de reconciliación, eres el maestro, eres el Señor. ¿Cómo yo podría actuar en contra de ti si aquí estoy? Pero le está dando ese beso que claramente no tiene nada que ver con lo que representa. Un hipócrita muestra cariño. Un hipócrita muestra un amor falso. Un hipócrita puede hacer lo que sea con tal de aparentar cercanía y amor para con las personas. Y tengamos cuidado de aquellas personas que también suelen ser muy cariñosos, pero que cuando examinamos también sus vidas, pues bueno, si hay cariño o no hay cariño, o qué es lo que nos une, ¿es Cristo el Señor lo que nos une o hay también un interés? Hay un cariño que busca ¿qué? Hacer la barba, ¿verdad? Sí, no, es que yo te respeto tanto y te quiero mucho y estoy aquí y te quiero y te llamo y me da gusto y me prestas una lana. Hay un cariño fingido que busca claramente obtener algo. El hipócrita se maneja así. El hipócrita también tiene un falso arrepentimiento. El hipócrita es un falso, como lo vamos a ver acá en Mateo 27, porque ahí ya no se menciona a Judas, solo se menciona que lo besa, se arma la trifulca, arrestan a Jesús, se va y ahí los apóstoles y los escritores del Evangelio se van con el seguimiento a Jesús y a los otros apóstoles, y a Judas no se le ve, y probablemente pues ahí entra él en un autoanálisis de lo que acaba de hacer. Tal vez está pensando, hubiera cobrado más, como que 30 monedas son muy poquitas, pero ya lo entregué, ya está ahí. O tal vez sí hubo un remordimiento. ¿Será que sí es el Mesías? Yo lo entregué. Vayamos a Mateo 27, del 3 al 5. Ajá. Era el precio de un esclavo. Me faltó hacer una conversión ahí a ver cuánto estaba en el perfume. 300 denarios y bueno, acá son 30 monedas de plata, no sé la equivalencia. Me lo llevo de tarea para la próxima semana, ver de cuánto estamos hablando, porque con el perfume se indignó, pero estas 30 monedas le parecieron un buen salario. Dice Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió que, no dice arrepentimiento, ¿verdad? Dice remordimiento.
Y bueno, en el español pudiera ser que sea la misma palabra que arrepentimiento y que solamente se está señalando con un, vamos a llamarle hasta cierto punto sinónimo, remordimiento. Y el remordimiento no es del todo malo. También el remordimiento nos puede llevar a la salvación. Es quizá la primera etapa del arrepentimiento. Ahorita vamos a ver lo que en el original nos dice, pero aquí dice que él sintió remordimiento y que devolvió las 30 monedas de plata, lo que es 30 ciclos o 432 gramos. Lo devolvió a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y bueno, podríamos ver que en cierto sentido como que sí va encaminado a un arrepentimiento. Arrepentimiento es volver, es cambiar, es regresar. Y está yendo con las personas con las que hizo el trato a decir, no más trato, vengo a deshacer el trato. Ya no lo quiero, no estoy de acuerdo, no quiero que siga. Y fíjense lo que dice versículo 4, he pecado entregando sangre inocente. Oye, Judas, vas muy bien, estás reconociendo que eres un pecador. Y le dijeron, ¿a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Versículo 5, y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Al parecer iba bien, pero terminó mal. Remordimiento se refiere a preocuparse después de que has hecho algo. Significa literalmente lamentarse por haber hecho algo. La palabra sí es diferente al arrepentimiento. Arrepentimiento es metanoia, significa cambio de mente. Esta palabra es metameleos. Meta tiene la palabra meta igual que el arrepentimiento y significa cambio. El griego tiene metanoia, que es cambio de mente. Nous es mente y acá dice metameleos, que es cambio de interés. Cambiaron sus intereses, pero no cambió su mente. Lo que nos lleva a pensar que solamente se lamentó, y como lo que había dicho, probablemente porque quería más dinero. Dice, bueno, si voy a hacer algo tan grave como lo reconozco que es entregar sangre inocente, bueno, al menos la paga hubiera sido mayor. Le pesó haber hecho esa transacción. Le pesó, después dijo, bueno, si es sangre inocente, y hasta aventó las monedas. Quería tal vez renegociar los términos o cancelarlos para pensarlos un poco mejor. Cambió su interés y estaba dando los pasos más o menos correctos. Había un dolor en su corazón, devolvió, quiso hacer este cambio, reconoció su pecado, pero fue y se ahorcó. Ahí es donde no vemos la guía del Espíritu Santo ni la obra de Dios, a diferencia de Pedro, que también lo negó, que también lo traicionó, se puede decir, que también se entristeció, que también le pesó todo lo que hizo, pero que acá, en este caso, sí oró, lloró amargamente, el Señor lo perdonó y siguió su vida. El hipócrita de Judas continuó en esos pasos y siguió añadiendo malas decisiones a lo que ya había hecho. Terminó con la peor, que fue el suicidio, donde pues no hay vuelta atrás. Ya no hubo vuelta atrás. Ahora, el hipócrita engañó a todos, menos a Jesús. Cualquier hipócrita en este mundo o en la antigüedad no ha podido engañar a Dios. Dice Gálatas 6:7, no se dejen engañar, de Dios
nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará, eso también cosechará. Y esta es una declaración muy fuerte y certera sobre todos aquellos que engañan a los hombres, pero que no pueden engañar al Señor. ¿Te han engañado? Duele, ¿verdad? Es triste y a lo mejor deseas venganza. Pues la habrá porque del Señor nadie se burla y todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. A lo mejor no te devolverán lo que te defraudaron, lo que te engañaron, pero esa persona pagará las consecuencias delante del Señor. Juan 6:70 nos va a dejar ver que Jesús ya lo sabía desde que llamó a Judas y desde que Judas estaba siguiéndolos. Juan 6, versículo 70 nos dice así: Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. La palabra diablo significa adversario, un enemigo. Él escogió a propósito a esos 12, sabiendo que uno de ellos era un traidor, era un diablo, que él había pasado encubierto todo este tiempo, pero él sabía quién era. Y la cita que ya leímos de Juan 13:27, después de comer el pan, Satanás entró en él, entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. La traición se consumó, el Señor Jesús murió, Judas también murió. Uno salvó a toda la humanidad, el otro se perdió a sí mismo. Y veremos punto 2, y ya llegando a una conclusión de este bosquejo, el apóstol que despreció al Salvador. El apóstol que despreció al Salvador. En nota del hermano MacArthur en su libro 12 hombres comunes y corrientes dice así: Judas es un ejemplo trágico de las oportunidades perdidas. Él oyó a Jesús enseñar día tras día por 1 o por 2 años. Pudo haberle hecho a Jesús las preguntas que hubiese querido. Pudo haber pedido y recibido de Jesús la ayuda que hubiera necesitado. Pudo haber cambiado su carga por un yugo fácil que el Señor Jesús ofreció. Pudo haber recibido la amable invitación de Jesús, pero al final Judas se condenó por su propio fracaso al no prestar atención a lo que oyó todo ese tiempo. A Judas se le dio el privilegio de ser llamado por Cristo para estar con Cristo, pero lo cambió por 30 monedas. Dice primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. ¿Qué estarías tú dispuesto a vender con tal de recibir dinero? ¿Estarías dispuesto a traicionar a alguien cercano a ti por dinero? ¿Estarías dispuesto a engañar a alguien por dinero? ¿Estarías dispuesto a condenarte a ti mismo por dinero? No es un trato lógico, pero así opera el pecado. Y esa raíz de los males que llega al corazón humano y lo ciega, por eso se habla de que el pecado también mantiene ciegos a los hombres, porque no pueden ver que vale mucho más su propia vida que aún todo el dinero que puedan recibir. Judas vendió su propia alma. Judas
cambió esas monedas temporales por una condenación eterna. La más perversa de las obras humanas fue darle muerte al autor de la vida, traicionar a aquel que nos ha dado salvación. Y fue planeada por un discípulo cercano al Señor, a quien el Señor le había otorgado su tiempo, su enseñanza y su compasión, pero que todo esto lo echó en saco roto. Él fue el apóstol que no valoró al Señor Jesús. Pudo tener la pericia para ponerle precio a un perfume, pero no le puso precio al Señor Jesús. O si se lo puso muy bajo. Vale 30 monedas, dámelas, a ver qué puedo hacer con ellas. Es el Salvador, es el Hijo de Dios. ¿Cómo no lo valoras? Lo trágico de la vida de Judas es que se ahorcó y esa rama no lo sostuvo demasiado porque fue en un árbol. Esa rama se rompió y cayó en un precipicio, se partió por la mitad y sus entrañas salieron y se derramaron, nos dice en Hechos 1:18. Esa vida de Judas terminó ahí y bueno, fue trágica. Y veremos que este Judas no será mencionado nunca más como uno de los 12. Fue conocido como uno de los 12 porque ahí estaba, porque formaba parte del grupo de Jesús, pero su nombre no estará en las puertas de la ciudad celestial, como lo dice Apocalipsis. Él fue un traidor que se condenó a sí mismo. Él no estará en la presencia del Señor cuando el Señor resucite a todos aquellos que han muerto por su causa. Él no murió como un mártir llevando el evangelio a todos. Él murió como un traidor, con una muerte vergonzosa. Murió no por causa de su virtud y su servicio a Cristo, sino por causa y consecuencia de su propio pecado. Lo más triste y lo más trágico es que también hoy en día sigue habiendo Judas Iscariotes en medio del pueblo de Dios, que a pesar de que oyen la palabra, son cariñosos y dan apariencia de piedad, simplemente la palabra de Dios no ha encontrado lugar en sus corazones, pues son perversos. La buena semilla de la palabra no ha fallado. Es la mala tierra que hay en sus corazones, que simplemente es dura y no permite que esa semilla penetre y rinda fruto de arrepentimiento y buenas obras. Esta tierra, este mal corazón, estas personas terminan en vidas perdidas, vidas extraviadas, sin rumbo, destruidas, sin fruto y que solo traen dolor por todas partes. Querido amigo, amiga, hermano, yo pues tengo el gozo de llamar a todos hermanos, pero a lo mejor pase, como dijo el Señor Jesús, no todos. Yo no lo puedo distinguir, ni tú lo puedes distinguir. El Señor sí lo puede distinguir. Y lo que simplemente nos limitamos a hacer, y es lo que podemos hacer, es a que te des cuenta de que estar en un lugar rodeado de cristianos no te hace cristiano. Seguir al Salvador de lejos no te hace cristiano. Leer la palabra sin permitirle a la palabra que obre en tu corazón, pues no te hace cristiano. Memorizarla y aprenderla y citarla incluso no te hace cristiano.
Es la buena obra del Espíritu Santo en el corazón de las personas lo que nos transforma y lo que nos hace cristianos. Y podemos pasar por hipócritas que estamos intentando dar una buena apariencia, pero que no lo somos. Todo esto tendrá un final trágico, empezando por la propia vida del hipócrita, pero también extendiéndose al dolor que causa alrededor. Conclusión: Judas, este nombre significa alabanza o alabado. El hermano MacArthur dice que significa Dios guía. Yo lo busqué en el diccionario y significa alabanza, y se da en ese sentido: alabado sea el Señor por el Hijo que trajo a este mundo, y pusieron por nombre Judá, de ahí se deriva este nombre Judas. Pero con su vida y su traición nos muestra que no basta estar cerca de la palabra o estar dentro de un edificio o las apariencias de estar bien con Dios. Si lo que estamos viviendo es una falsedad, nos condenaremos como este hombre. Sin duda alguna, esto fue un duro golpe para los discípulos. Esta escena terrible que mencioné de Hechos 1:8, verlo ahorcado, colgado de un árbol, cayó de cabeza, se reventó por la mitad, dice ahí, Hechos 1:18, este pues, con el precio de su terrible infamia, adquirió un terreno, cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus entrañas se derramaron. Este nombre, aunque es precioso, con la traición de este hombre Judas, ha manchado ese nombre, lo ha cambiado para siempre en el transcurso de toda la historia. Judas, ¿quién de aquí le gustaría ponerle Judas a su hijo? Pero es un bello nombre, significa alabanza. Está manchado. Fíjense los efectos tan tremendos que ha logrado la traición y el pecado. Judá, un buen hombre. Bueno, considéralo. Judas, sí piénsalo dos veces, ¿verdad? Escuché que dijiste Adolfo Hitler, también. ¿Okay? Hay nombres que incluso están prohibidos en algunos países por la mancha y por la historia y el recuerdo que han traído a raíz de eso. ¿En qué nos debemos quedar? Pues en que la traición es dura, la traición es terrible, la traición es fea. ¿Cuánto más hacerla al Señor? ¿Cuánto más habiendo estado cerca del Señor y terminar traicionándolo? Esta no es una historia que termine como la de los otros apóstoles, que también terminaron muertos, pero que sus nombres serán recordados y sus buenas obras sirvieron para la propagación del Evangelio. Hoy Judas no sirve más que para hacer ese recordatorio de que uno puede ser hipócrita. Y sí, llamamos a todos pues a que hagamos un examen de conciencia, un examen delante del Señor, para que Él nos diga, para que Él nos señale, tal vez estamos siendo hipócritas y hay gracia y misericordia de parte del Señor para poder cambiar a tiempo. No vayas y te suicides. Mejor ven a la cruz, como decía también el canto, ven pecador a la cruz de Jesús. Allí hay gracia y misericordia. Y si has sido traidor, si has sido hipócrita, si tus apariencias han engañado a las personas, a Dios no, ven puesto de rodillas delante del Señor como María. Da gusto verla a los pies del Jesús. Así queremos pues tener esa imagen de todos nosotros, estar a los pies del Salvador. Sí, con llanto, con arrepentimiento, con dolor, pero hemos venido al lugar correcto, donde hay gracia y donde hay salvación.
este apóstol fue reemplazado para que su nombre fuera ocupado por otro que veremos la siguiente semana. El apóstol número 12 de esa lista que sí aparecerá en las puertas de oro de la ciudad celestial. Oremos. Padre, qué duro y qué horrible es el pecado, cualquiera que éste sea. Tú señalas en la Escritura que la raíz de los males del ser humano es el amor al dinero, esta avaricia, por la cual personas como Judas entregaron al Salvador con tal de obtener dinero. Y Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces lo débiles que somos. No permitas que esa tentación llegue a nosotros, que estemos dispuestos a vender lo que sea con tal de que el dinero llegue a nosotros. Como veíamos en el Salmo también, si acaso tenemos integridad, no la debemos vender por beneficiarnos por unos cuantos pesos, que el día de mañana se irán por el desagüe. Señor, líbranos de guardar apariencias falsas cuando en realidad estamos alejados de ti. Y Padre, que tu gracia llegue a nuestras vidas, que tu misericordia se acerque a nosotros y transforme esos corazones que a lo mejor han sido traicioneros, han sido avariciosos, han sido hipócritas. Tú puedes salvar todo eso. Padre, guárdanos por favor de tomar esas decisiones equivocadas. Como lo has dicho en tu palabra, la discreción nos guardará, la sabiduría que viene en tu palabra, tus mandamientos, tu espíritu, el temor del Señor es el que nos guardará. Si no hay temor en nosotros, terminaremos como este Judas, haciendo cosas horribles, condenando las vidas de aquellos que no te han creído. Señor, sálvanos por favor y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios les bendiga, hermanos. El culto ha terminado. Los esperamos